de los de YouTube o de no sé dónde, donde una jirafa tuvo a su cría. Entonces la jirafa le tiró, cuando recién naciendo, saliendo de la panza el bebé, la jirafa le daba patadas a la jirafita chiquita que acababa de nacer, pero eso era para que la jirafa se parara, porque si no se para, de ahí dependía su vida. ¿Verdad? Es como nosotros los humanos, cuando nace un niño, los doctores le dan una nalgada al niño, pareciera algo injusto, algo malo, ¿verdad? Pero eso era para que el niño llore y para que respire, para que los pulmones se llenen de aire y pueda sobrevivir, o sea, para que viva. O sea, ese golpe que la jirafa le daba era para que se levantara, porque si no, como viven en la selva y hay leones y hay muchos animales que se pueden comer a su cría, por eso es importante esa patada para que se levantara la jirafa, ¿verdad? Entonces, nuestra vida espiritual depende de nosotros si nos levantamos o no nos levantamos. Necesitamos levantarnos, a veces que nos den una zarandeada así buena para reaccionar y despertar, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hablar de otra acción, ¿verdad? La acción es el arrepentimiento. Y vamos a leer una cita que está en segunda de Pedro, capítulo 3. Lo voy a leer en esta Biblia y luego le voy a pedir a mi hermano que lo lea en esa para ver cómo dice. Dice, primera de Pedro, capítulo 3. Primero, segundo, hermano. Perdón, segunda. Capítulo 3, verso 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la parte que me importa y me interesa. Dios no quiere que ninguna persona se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento para que se puedan salvar, ¿verdad? Pero luego dice en el 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos perecerán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es decir, Dios está diciendo va a haber un juicio sobre toda la tierra, ¿verdad? Pero quiere que la gente no se pierda. Pero para que la gente no se pierda necesita hacer un paso a la vez. El paso que Dios está pidiendo es el arrepentimiento. Pues como dice ahí, hermano, segunda de Pedro 3:9. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Entonces Dios no quiere que ninguno perezca y que todos vengan al arrepentimiento. Ahora, yo me busqué en el diccionario el significado de la palabra arrepentimiento, ¿verdad? Pero luego me fui al idioma griego y encontré que hay 3 palabras para la palabra arrepentimiento. Y esto nos da una pequeña diferencia para poder entender más exactamente la palabra arrepentimiento. Miren, primero voy a leer lo que leí en los diccionarios comunes. Dice, es mucho más que limitarse a reconocer y que se ha obrado mal. Es un cambio de la manera de pensar y de un corazón que brinda una nueva perspectiva de Dios, de uno mismo y del mundo. Implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca del perdón. En otra sección dice, enmienda o corrección que se advierte en la composición de dibujo, cuadro o pintura. Por ejemplo, una persona está pintando un cuadro y se arrepiente y lo corrige, o está haciendo una obra de arte y siente que de ahí está mal, se arrepiente y lo corrige, ¿verdad? Entonces, el arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de dirección, una vuelta que tú te das, y si tú ibas para allá, pues ahora vas en sentido contrario. No solamente es sentir dolor, implica dolor, implica hasta llanto, puede implicar llanto, pero el llorar no significa necesariamente arrepentirse, aunque arrepentirse puede implicar dolor. Arrepentirse es reconocer que uno hizo algo o no lo hizo, y el querer no haberlo hecho o haber hecho lo que uno tenía que hacer, ¿verdad? Eso es arrepentirse. Pero
Pero en el griego encontré dos palabras que nos definen un poquito más lo que significa el arrepentimiento. La palabra mala es matamenoneo, así se pronuncia, ¿verdad? Pero que implica una tristeza, implica también dolor, implica un remordimiento, pero que no hay un cambio en la persona. O sea, la persona siente dolor de haber hecho eso, pero no cambia su actitud, sigue haciendo lo mismo, que es exactamente lo que le pasó a Judas. Judas, o sea, una vez yo oí a un predicador que dijo, Judas sí se arrepintió. Bueno, lo que pasa es que la palabra que se utiliza ahí es esta palabra, ¿verdad? Acerca de Judas. O sea, él sintió remordimiento, sintió, porque regresó las monedas, él vendió al Señor Jesucristo por unas monedas y aceptó el pago y se arrepintió y regresó el dinero. Pero el error de él fue que no fue con Dios, sino que fue a ponerse a cuentas con los hombres. Porque ahorita vamos a ver el caso de Pedro. Pedro negó al Señor Jesús y llegó al grado de que le dolió y lloró, pero fue con el Señor Jesús, o sea, fue con Dios y se puso a cuentas con Dios. Lo mismo pasó con un rey que se llama Saúl en el Antiguo Testamento. Este rey le falló a Dios y o sea, supo que hizo mal, pero en vez de ir con Dios, fue con una pitonisa, o con una divina, con una bruja, con una hechicera, ¿verdad? Una divina, ¿verdad? Para consultar a un muerto, para que viniera un espíritu de un muerto y consultara eso, en vez de ir a consultar a Dios. Entonces, este hombre, en vez de haber ido con Dios, fue a donde no debía ir. Igual le pasó a Judas. Judas se arrepintió, pero ese arrepentimiento, la palabra que se utiliza es metamenoeio, ¿verdad? Que implica una tristeza y un dolor, pero que no hay un cambio en la persona, ¿verdad? La otra palabra es metaneo, que es un cambio de mente, pero un cambio de actitud, que es algo más profundo, que te sientes tan mal de haberlo hecho que no quieres volverlo a hacer. Entonces, a ese arrepentimiento es a la que la Biblia nos hace referencia. O sea, Dios quiere que nos arrepintamos, ¿verdad? Pero que no lo volvamos a hacer. Por ejemplo, el Señor Jesús llegó una vez a una prostituta, se la pusieron a los pies al Señor Jesús, ¿verdad? Y le dijo, yo no te condeno, porque el Señor Jesús no te condena a ti tampoco, pero ve tu corazón, ¿verdad? Si verdaderamente estás arrepentido o no. Y el Señor Jesús dice, ve y no peques más. O sea, a varias personas les dijo, vete y no peques más, ¿verdad? Para que no te suceda esto. O sea, en pocas palabras está diciendo, arrepiéntete, pero el arrepentirse es ya no volver a recaer en lo mismo. Entonces, es la diferencia de estas dos palabras, ¿verdad? Entonces dijimos que Pedro, Pedro se sentía muy valiente, muy macho, pues, ¿verdad? Y el Señor Jesús les dijo, ¿saben qué? A mí me van a matar, me van a crucificar. Y Pedro le dijo, no, Señor, no te pase eso. O sea, Pedro tenía buena intención, ¿verdad? Pero el Señor Jesús le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Tú me vas a negar 3 veces. No, Señor, yo no te voy a... Si todos se van para allá y para allá, yo me voy a estar contigo. Entonces el Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Y Pedro hasta dijo palabrotas, o sea, maldiciones, cuando le preguntaron, ¿tú eres uno de ellos? Entonces Pedro dijo, no, yo no soy, ¿verdad? Entonces dice que dijo palabrotas, ¿verdad? De hecho, vamos a leer esa cita para que vean. Está en... ¿Dónde está? A ver, ¿dónde estás, Pedrito? Marcos 14:31. Y luego, tú me buscas, hermano, el Mateo 26:69. Sí. Y yo leo Marcos 14. Mateo, ¿qué, perdón? 26:69. 14:31. Voy a leer yo, de Marcos. Marcos 14:31. Marcos 14:31. O si alguien lo encuentra, pues mejor. Nada más que estas letras son muy chiquitas. Sí, a ver, léelo.
¿Del 31 al cuál? A ver, léele y yo te digo. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré también. Todos decían lo mismo. Fíjense, hasta ahí. Entonces Pedro decía, no, yo no te voy a negar, ¿verdad? Pero resulta que sí lo negó. Y nosotros sabemos la historia, hemos visto las películas de las tres caídas, ¿verdad? Entonces, hermano, sí, Mateo 26, 69. 69, hermano. Sí, Dice, y Pedro estaba sentado afuera en el patio y se llegó a él una criada diciendo, tú con Jesús el Galileo estabas. el otro. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Y lo negó 3 veces. Ahora, bríncate hasta el 75. 75. Y se acordó Pedro de las palabras que Jesús que le dijo antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Fíjense, ese lloró amargamente porque le había dado la espalda a Dios. O sea, él sintió un dolor tan fuerte, tan decepcionante de él mismo. O sea, él se decepcionó de lo que hizo, de haber negado al Señor Jesucristo, ¿verdad? Que lloró, ¿verdad? Y por eso Dios le tuvo compasión de él. Entonces el Señor Jesús, cuando resucita, va con Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Ya resucitado el Señor Jesús, ¿verdad? Se le aparece a Pedro y Pedro le dice, sí, Señor, te amo. Luego le dice, bueno, va, apacenta mis ovejas. Y luego el Señor Jesús le vuelve a decir otra vez, Pedro, ¿me amas? Y le dice, sí, Señor, te amo. Pero como Pedro lo negó 3 veces, por eso el Señor Jesús le pregunta 3 veces a Pedro que si lo amaba, ¿verdad? Jesús sabía que Pedro lo amaba, ¿verdad? Entonces le pregunta la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Entonces Pedro, como que si se hubiera recordado de que lo negó 3 y le está preguntando 3 veces y dice, bueno, Señor, pues tú sabes, o sea, como que se agüitó Pedro, así como que achicopalado, pues tú sabes todo, ¿va? Tú sabes todas las cosas, ¿va? Pero aquí lo importante es que Pedro lloró, le dolió haber hecho mal. Entonces Dios quiere ese arrepentimiento, que no solamente nos duela, que no solamente lloremos, sino que haya un cambio en nuestras vidas, ¿verdad? Y hay mucha gente que en la Biblia pues que se arrepintió y que hubo cambios en ellos. Mire, Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, Él dijo, no vine a los enfermos, vine a los sanos, y no vine a la gente justa, sino vine a los que son pecadores para que se salven, ¿verdad? Entonces, en Lucas 15 hay 3 parábolas, el hijo pródigo, la oveja perdida y el dracma perdido. Entonces, dice ahí, vamos a ir a Lucas 15. Lucas capítulo 15, donde están las 3 parábolas, dice, fíjese, habla en 15:7 voy a leer, dice en el 7, fíjese lo que dice, ahí, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente por 99 justos que no necesitan de qué arrepentirse. Es decir, está hablando de las 100 ovejas, dice que tenía 100 ovejas, dejó 99 para ir a buscar a la perdida, que nosotros somos esa perdida. Pero dice que hay, ¿cómo dice? Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo. O sea, en el cielo se gozan cuando una persona se arrepiente, cuando una persona común y corriente, aquí está hablando del pecador, ¿verdad? Nosotros somos pecadores. Cuando nosotros nos arrepentimos, hay gozo en el cielo a causa de nosotros. Los ángeles hacen fiesta. Este está en la parábola de la oveja perdida, pero luego ahí mismo, en Lucas 15, en el siguiente verso, del 8 al 10, está hablando de otra parábola. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado el dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por cada pecador que se arrepiente. Es decir, cuando una persona se arrepiente, pero para volverse a Dios, hay fiesta en el cielo, hay gozo en el cielo. Entonces, en el Antiguo Testamento,
habla mucho de profetas, y Dios le hablaba a los profetas para que le hablaba al pueblo de Dios. El pueblo de Dios en ese entonces eran los judíos y los israelitas, pues, ¿verdad? Y el mensaje recurrente era de arrepiéntanse y vuélvanse a mí. ¿Por qué? Porque ellos, habiendo conocido a Dios, le habían dado la espalda a Dios y se iban tras otros ídolos. Entonces, un ídolo es una persona, es algo que uno pone antes que a Dios. Para nosotros un ídolo puede ser, si no es una imagen puede ser un ídolo, pero no solamente una imagen, sino un ídolo es todo lo que pongamos delante de Dios, ¿verdad? Antes que Dios, si nosotros ponemos a un hijo, a un familiar, un carro, una casa, nuestro trabajo, ese puede ser nuestro ídolo. Si ponemos el vicio, si ponemos, no sé, nuestro interés, nuestra prioridad nuestra es cualquier cosa que no sea Dios, ese es nuestro Dios, ¿verdad? Entonces Dios les decía, yo quiero ser el primero en ustedes. Es por ejemplo en el matrimonio, ¿no? Se casa un hombre con una mujer. El hombre quiere que la mujer sea solo para él y viceversa. La mujer quiere que el hombre sea solo su hombre y que no tenga otros amores, ¿verdad? Que el hombre no tenga otras mujeres y que la mujer no tenga otros hombres, ¿verdad? Así Dios, es el celo de Dios por nosotros. Dios quería que su pueblo solamente Él ser su Dios, pero ellos iban, siempre recaían, iban en pos de otros dioses y se inclinaban a imágenes hechas por hombres, y Dios les decía, arrepiéntanse para que no perezcan, porque eso iba a traer consecuencias graves. ¿Verdad? La próxima semana voy a hablar el tema de la próxima semana va a ser la tentación y la diferencia entre tentación y prueba, ¿verdad? Porque el diablo tentó a Jesucristo 3 veces, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. La última tentación que tuvo Cristo fue de póstrate, le dijo el diablo, póstrate y adórame y te voy a dar todos los reinos de la tierra. O sea, la tentación más grande que el diablo te puede hacer es llevarte a adorar otros dioses que no sea Dios. ¿Verdad? Esa es la peor tentación. Es un pecado en el espíritu, porque hay pecados del alma, pecados del cuerpo y pecados del espíritu. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, Dios, el mensaje recurrente de los profetas en el Antiguo Testamento el mensaje era arrepiéntanse, vuélvanse a mí, ¿verdad? Porque seguidos se desviaban. Pero ellos eran el pueblo, digamos, de Dios en el Antiguo Testamento, los judíos, los hebreos, ¿verdad? Pero ahora el pueblo de Dios es la iglesia, son los cristianos. Pero dice la Biblia, por ejemplo, que lo que quedó escrito en el Antiguo Testamento es un ejemplo para nosotros, dice sombra y figura para nosotros, un ejemplo, ¿verdad? Y dice que el pueblo de Israel era esclavo en Egipto. Y luego Dios los sacó de ahí, de Egipto, para llevarlos a Canaán, pero pasaron por el desierto. Pero dice que cuando los salva de la esclavitud, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Salvarnos de la esclavitud, ¿verdad? Sacarnos de que le sirvamos al diablo, porque es lo que prácticamente hacían el pueblo de Dios, le servían a Faraón, que es figura del diablo. Pero dice que Dios los libera, abre el mar se abre de par en par, y los lleva al desierto y ya no son esclavos del diablo, ¿verdad? Pero dice la Biblia que de la mayoría de ellos Dios no se agradó. Y eso sucede también en este tiempo con los cristianos. La mayoría de los cristianos no agrada a Dios. Entonces el arrepentimiento no es algo que es solamente para la gente que no es cristiana. Dios le pide a la gente que no es cristiana que se arrepienta y que se vuelva a Él, ¿verdad? Pero también hay cristianos a los cuales Dios en el Nuevo Testamento le dice, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Por ejemplo, en Apocalipsis hay 7 iglesias, hay 2 capítulos dedicados que el apóstol Juan, cuando escribió el Apocalipsis, escribió 7 cartas para 7 iglesias, ¿verdad? Y Dios le dice a las iglesias en esas cartas, arrepiéntete, haz las primeras obras que hacías, o arrepiéntete de esto que haces. Pero esas cartas están escritas para los cristianos, no para la gente de afuera. Entonces el arrepentirse no solamente es para los cristianos y no solamente para los no cristianos, sino que la cita que leímos dice que Dios no quiere que ninguno perezca, ninguno, sino que todos vengamos al arrepentimiento para no perecer, ¿verdad? Entonces,
Dice, fíjense que el mensaje, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, empieza antes de que el Señor Jesucristo aparezca en escena, aparece Juan el Bautista, ¿verdad? Que era primo hermano del Señor Jesucristo. Y aparece primero en escena Juan el Bautista y después el Señor Jesucristo. Y Juan el Bautista dice que él vino a preparar el camino al Señor Jesús. Pero el mensaje que predicó Juan el Bautista es arrepiéntanse. Fue su primer mensaje de Juan el Bautista. Luego después el Señor Jesús viene y se bautiza con Juan el Bautista. Juan el Bautista lo bautiza y el Señor Jesús empieza su ministerio. Y el primer mensaje que dio el Señor Jesús fue arrepiéntanse. Ese fue el primer mensaje. Buenas tardes. Fue un mensaje de arrepentimiento. Entonces, luego después el Señor Jesucristo muere, resucita, se va al cielo y le deja a los 12 apóstoles y a los discípulos que les dice, ustedes van a continuar la predicación que yo comencé. Y resulta que ese mismo mensaje del arrepentimiento lo dieron los apóstoles. El primer mensaje que dieron ellos fue arrepiéntanse. Le decía a la gente decía, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer para no ir al infierno? ¿Verdad? Y los apóstoles decían, arrepiéntanse y bautícense. Arrepiéntanse y bautícense. Ese era el mensaje, ¿verdad? Un mensaje de arrepentimiento. Ahora, es que pues ya se nos está yendo el tiempo y tenemos que irnos rápido. Personas que se arrepintieron. Fíjense, la semana pasada nuestro hermano les contó la historia de Zaqueo, que era un chaparrito que se subió a un árbol y que el Señor Jesús le dijo, Zaqueo, bájate de ahí, que a tu casa quiero ir, ¿verdad? Entonces él tuvo un cambio de actitud, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús fue a la casa de Zaqueo, porque Dios quiere ir a nuestra casa o a nuestro corazón, ¿verdad? Y Jesús vio todo lo que Zaqueo tenía en desorden y Zaqueo dijo, bueno, Señor, dice, si he fallado en algo, te doy la cuarta parte, o sea, regreso la cuarta parte de lo que defraudé a la gente, ¿verdad? Entonces él tuvo un cambio, porque eso es el verdadero arrepentimiento. Si uno puede retribuir o componer lo que ya se hizo mal, ese es verdadero arrepentimiento. Hay veces, dije la otra vez, ¿no? Por ejemplo, si una persona mató a alguien, pues ya no lo puede resucitar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si Zaqueo podía devolver lo que había robado, ¿verdad? Por ejemplo, si yo ofendí a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, ¿verdad? Por X cosa, y Dios me permite que yo me arrepienta, no solamente es yo arrepentirme, sino ir y pedir, si Dios me da la oportunidad de pedir perdón. Ese es el verdadero arrepentimiento, es una acción, ¿verdad? Es accionar, no solamente quedarme con los brazos cruzados, como Judas, ¿verdad? No solamente sentir dolor, sentir remordimiento, sino hacer un cambio. Ese es el verdadero arrepentimiento. Pedro, bueno, ya dije, Judas también. Fíjese, en el libro de los Hechos, capítulo 19, dice que los apóstoles andaban predicando la palabra de Dios en cierta ciudad, lo que provoca el verdadero arrepentimiento. Fíjese, le voy a leer lo que dice aquí, Hechos 19. Dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Es decir, el arrepentimiento de estas personas que eran brujos, por así decirlo, llegó tanto así que llegaron a quemar los libros de brujería y de hechicería. Esto me recuerda cuando yo estaba en Estados Unidos, yo haya conocido la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces yo oía música rock que no le gustaba, que no le agrada a Dios, ¿verdad? Y tenía discos nuevos. Entonces a mí nadie me dijo, sino que yo sentí dentro de mí que eso estaba mal, y yo agarré los discos y los quebré y los eché a la basura. A mí nadie me dijo, haz esto. A estos hombres tampoco les dijeron, ¿verdad? Cuando uno se da cuenta de lo que es la idolatría,
por decirlo, hay gente que ha quebrado las imágenes y las ha tirado porque ha leído la palabra y ha accionado y sabe lo peligroso que es eso y que eso a Dios no le agrada. Entonces, arrepentirse es otra acción. Así como levantarse es una acción, así como la fe es actuar, ¿verdad? A hacer algo para demostrar que tengo una fe viva, porque la fe que no tiene obras es una fe que está muerta. Y la fe viva tiene obras. La fe que está muerta, yo puedo decir, yo creo, pero por decirlo, yo puedo decir, yo creo que voy a ser millonario. Pues no compro ni la lotería, ni trabajo, ¿va? Pero si yo digo, yo voy a ser millonario y trabajo, y trabajo, y trabajo, lo voy a lograr y voy a llegar a ser. Eso es fe. Es fe con acción, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra oración es orar y acción. Oración. Ora, acción. Eso significa la palabra oración. La palabra oración es otra acción. No solamente es hablar con Dios, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame, sino es una acción. Ora, acción, ¿verdad? Es igual aquí la palabra arrepentimiento también es una acción, ¿verdad? El ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz, el Señor Jesús murió en la cruz y junto con él murieron dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno se arrepintió, pero no tuvo la oportunidad de ir a pedir perdón. No tuvo la oportunidad como Zaqueo de regresar lo que se había robado, porque en ese momento pues se iba a morir, ¿verdad? Pero Dios lo perdonó porque Dios vio en él su corazón y su intención, ¿verdad? Porque estaba un ladrón y estaba el otro y uno empezó a quejarse contra el Señor Jesús y el otro ladrón, al que le llaman ladrón bueno, que no era bueno, le dijo, bueno, nosotros estamos aquí porque tenemos razón, nosotros somos malos, pero este no ha hecho nada malo, ¿verdad? ¿Cómo te pones a hablar así mal de Jesús? ¿Verdad? Entonces Jesús vio el corazón de esta persona, ¿verdad? Vio el corazón y este ladrón de la cruz se arrepintió, pero no tuvo chance de enmendar lo mal que había hecho, pero Jesús lo perdonó. Entonces, pero cuando uno tiene la oportunidad de enmendar, debe uno de enmendar. Si yo sé que la regué, digamos, hice sentir mal a mi papá, a mi mamá, y tengo la oportunidad de enmendarme antes de que se muera, pues lo hago en vida. Mamita, ¿sabes qué? Perdóname. De hecho, el Señor Jesucristo dijo, si alguien te ofende y te pide perdón 7 veces, te ofende 7 veces al día, 7 veces perdónalo, ¿verdad? Pero eso es si la persona, ves que la persona se arrepintió, perdónalo, no hay ningún problema. Entonces lo importante es ponernos a cuentas. Caín y Abel, bueno, esto ya no. Me puse aquí, el arrepentimiento, si no hay cambio, no es un arrepentimiento genuino. O sea, es necesario para que sea un verdadero arrepentimiento que haya un cambio de actitud dentro de nosotros, un cambio de mentalidad, un cambio de dirección, un cambio hacia algo nuevo. De que podemos caer. La Biblia dice que el justo caerá 7 veces y de todos modos Dios lo va a ayudar a que se levante esa persona, ¿verdad? Podemos recaer, pero el verdadero arrepentimiento es sentir ese dolor y esa carga. Entonces, en el Antiguo Testamento, ya para terminar, solo 2 puntos. En el Antiguo Testamento se demostraba el arrepentimiento, sí, el arrepentimiento con la gente. Para demostrar que estaba arrepentida, se echaba ceniza, se sentaba en ceniza, se rompía la ropa, y esas eran demostraciones exteriores, que muchas veces solamente podría ser hipocresía o podría ser el temor de no pagar un castigo, ¿verdad? Por lo que había hecho, pero ellos así manifestaban su dolor, su tristeza, como si estuvieran de luto. Entonces, nada más para terminar, el arrepentimiento tiene 3 elementos, es decir, como una casa tiene estas, ¿cómo se le llama esto? Sí, o sea, que sostienen la casa. Columnas. Igual el arrepentimiento tiene 3 elementos o 3 columnas, que es el intelecto, la emoción y la voluntad. El intelecto es el conocimiento, o sea, uno tiene que saber que hizo mal, ¿verdad? Hay veces uno hace cosas malas que uno no se da cuenta, lo hace uno inconscientemente. Uno puede ir a dañar a una persona y no darse uno cuenta, pero el arrepentimiento tiene que tener estos 3 elementos. El intelecto es decir, el conocimiento, saber que yo he hecho mal,
La Biblia dice que todos hemos pecado, todos, no hay uno solo. Las emociones, el sentirte mal de lo que tú has hecho, incluye el intelecto, las emociones, incluye la voluntad. La voluntad es el querer cambiar, el querer que haya un cambio real y genuino dentro de nosotros. Entonces, creo que ya son la media hora. Entonces, le dejo el tiempo a mi